vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. La forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande. Y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más. ¿Alguna vez has sentido que la realidad no es exactamente como te la han contado? Como si hubiera algo mucho más allá, algo invisible, pero intensamente real. Pues bueno, les cuento que esta historia no es solamente sobre un científico. Esta historia pues es sobre un hombre, parceros, que se atrevió a mirar donde nadie se atrevía. Este hombre llamado Jacobo Grinberg no investigaba solamente con microscopios, lo hacía también con el alma. Esta no es una ficción disfrazada de ciencia, este es un testimonio que pone en jaque, parceros, nuestra idea de lo real. Les cuento que Jacobo Grinberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la vibrante Ciudad de México. Este creció rodeado de libros, ideas y preguntas sin respuestas, parceros, pues desde niño no solamente se preguntaba qué era la vida, sino por qué nosotros estábamos aquí. Mientras otros jugaban a ser astronautas, él, como niño, ya exploraba los confines del alma. Su sensibilidad lo hacía ver lo que otros ignoraban. Era como si tal vez percibiera capas ocultas del mundo. La pérdida de su madre, cuando él era un niño, dejó una herida profunda, pero esa herida fue una semilla, porque de su dolor nació una misión, parceros, y era entender lo invisible. Para Jacobo, la muerte de su madre no fue el fin como tal de todo, sino fue el inicio de una nueva búsqueda. Les cuento, parceros, que Jacobo estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, aunque este se destacaba académicamente, pues sus preguntas lo hacían parecer extraño. No quería saber cómo funcionaba la mente, él quería saber por qué existe. Sentía que había algo mucho más allá, un tejido sutil que lo une todo. Así que pues bueno, parceros, así comenzó su búsqueda hacia lo desconocido. Cuando hablaba, sus palabras hipnotizaban. Había fuego, pero también había un poco de ternura. Él sabía que las respuestas no estaban solamente en los libros. Entonces, él cruzó océanos y se fue para Nueva York. Bueno, les cuento que allí investigó cómo el cerebro crea la realidad, pero algo no le encajaba a él. Los escáneres, parceros, medían impulsos, pero no medían la experiencia. Les cuento que Jacobo sentía que la ciencia tradicional se quedaba corta, que lo que nosotros llamamos realidad es apenas un reflejo. Había algo que no se podía medir, pero se podía sentir. Una presencia, una vibración, un campo. Y entonces, parceros, Jacobo se devolvió para México. No huyó de la ciencia, pero ya no, pues la veía como un límite. Allí fue cuando conoció a Bárbara Guerrero, la más llamada Pachita, una mujer que operaba con cuchillos oxidados, parceros, sin anestesia, y la gente quedaba sanada. Era imposible, pero pasaba. Jacobo no juzgó, él solamente observó, sintió, documentó, no buscaba probar que era real, quería entender qué significaba. Lo que vio con Pachita, pues parceros, realmente cambió su vida para siempre. Pachita decía canalizar el espíritu de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc como tal era el último emperador azteca. Decía que él llevaba sus manos. Jacobo, el científico, observaba con respeto, pues lo que vio allí no le enseñaban en ninguna universidad del mundo. Cuerpos abiertos, órganos extraídos y sustituidos sin sangre, sin dolor, con resultados inexplicables. Pero pues parceros, lo que realmente más impactó no fue lo físico, sino fue lo energético. Era como si un campo invisible envolviera todo. Y ahí Jacobo sintió que estaba ante la presencia de algo mucho más grande. Un conocimiento ancestral que se escapaba de la lógica moderna. Y fue entonces
cuando Jacobo, parceros, comenzó a escribir su teoría más revolucionaria. La llamó teoría sintérgica. Una propuesta bastante audaz, hermosa, bastante hipnótica. Según Jacobo, la realidad no es algo externo, sino es una construcción interna. Nuestra mente, él decía que nuestra mente interactúa con un campo energético que contiene toda la información del universo. Este campo, al que él llamó campo sintérgico, puede ser modificado por la conciencia, es decir, tú creas la realidad que experimentas. ¿Te has sentido alguna vez extraño? ¿Fuera de lugar? ¿Como si vieras cosas que otros no ven? Tal vez tú estés rozando ese campo, tal vez ya seas parte de él. Jacobo no solamente decía, parceros, él vivía las cosas y quienes escuchaban lo que él decía, ellos sentían como si algo dentro de ellos despertara. Sus ideas explicaban fenómenos que la ciencia llamaba imposibles: telepatía, percepción extrasensorial, sanación energética. Para Jacobo no eran fantasías, sino eran manifestaciones naturales de un universo mucho más amplio. Nuestra conciencia puede extenderse mucho más allá del cuerpo, puede conectar con otras mentes, con otros planos. ¿Has soñado tú tal vez algo que luego ocurrió? ¿Has pensado en alguien y justo esa persona te llama? Les cuento que para Jacobo esto no es conciencia, esto ya es conexión. El campo sintérgico une todo. Quienes se abren a él pueden influir en su entorno de formas impensables. Así que imaginas lo que tú podrías hacer si aprendieras a usarlo conscientemente. Pero no todos estaban listos para escucharlo. Mientras algunos lo veían como un genio, otros lo estaban viendo o lo consideraban como un loco. Aún así, Jacobo nunca se rindió, nunca se detuvo. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, un lugar donde la ciencia y la espiritualidad se daban de la mano. Allí se investigaban los efectos de la meditación, se investigaba la intención, la energía mental. Este era un laboratorio del alma. Reunía estudiantes místicos, psicólogos, médicos, todos con una misma misión. Y la misión era descubrir los secretos de la conciencia. Sus libros empezaron a circular en pequeños círculos y quienes los leían ya no volvían a ver el mundo igual, parceros. Jacobo escribió más de 50 obras, desde el cerebro consciente hasta la creación del universo. Cada página de estas obras es una chispa. Habla de universos paralelos, de hologramas mentales, de la conciencia como matriz de la realidad. Y muchos lo ignoraban en su tiempo, pero hoy, décadas después, sus ideas resuenan más que nunca, incluso cuando la física cuántica empieza a rozar conceptos que él planteó hace muchos años. ¿Será que Jacobo fue un visionario? ¿Será que tal vez Jacobo fue un adelantado? ¿O simplemente fue alguien que logró escuchar una frecuencia más sutil? Decía que la verdad no se aprende, sino que se recuerda, parceros, porque todos en lo profundo ya la llevamos aquí adentro. Y si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti está vibrando también. Tal vez sientas esa extraña certeza de que hay más allá. Si te gustan este tipo de historias que desafían la lógica, si te intrigan los misterios y también disfrutas como tal de vlogs con profundidad y con el alma, parcero, te invito a suscribirte porque este es un espacio donde no solamente contamos hechos, aquí también creamos historias. Este es un portal donde cada palabra es una llave, así que únete porque el conocimiento no se impone, se comparte. La historia de Jacobo tomó un giro inesperado, en diciembre de 1994 se estaba por presentar hallazgos revolucionarios y de repente, nada. No hubo carta, no hubo señales, no hubo despedidas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Las teorías no tardaron en explotar. ¿Será que Jacobo fue secuestrado? ¿Será que fue asesinado? ¿O será que ascendió a otra dimensión? Algunos creen que fue silenciado. Otros dicen que Jacobo logró su objetivo final, que era fusionarse con el campo sintérgico. Pero nadie, ni su esposa, ni sus colegas, nadie, parceros, no pudieron hallar una explicación concreta. Su desaparición es un misterio tan profundo
como su vida. Desde entonces han surgido cientos de versiones. Hay quienes aseguran haberlo visto en sueños, otros en visiones, en experiencias cercanas a la muerte. Otros creen que él está vivo y que está escondido trabajando en secreto. Lo que sí es seguro, parceros, es que su ausencia se volvió tan poderosa como su presencia, porque Jacobo ya no era un investigador. Este se había convertido en un símbolo, pues en un llamado, parceros, en un portal, y pues su vida no fue un experimento, su vida fue una invitación, y quienes lo conocieron lo saben. Hablar con Jacobo era como mirar a través de un espejo hacia lo invisible. Algunos testigos afirman que Jacobo tenía la capacidad de desdoblarse, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Otros dicen que él hablaba de su desaparición como si ya lo hubiese visto venir, que decía: pronto me disolveré en el campo. ¿Será que, él estaba anunciando su partida, o simplemente entendía algo que nosotros aún no alcanzamos a comprender? Lo cierto es que su mensaje quedó sembrado como semilla en quienes lo escucharon, y esa semilla germina. Hoy, más que nunca, su legado resurge en corazones despiertos, porque Jacobo no era un iluminado inalcanzable, era uno más. Jacobo puede ser uno más que se atrevió a recordar. Sus investigaciones hablaban de un espacio interno desde el cual podemos alterar la realidad. ¿Te imaginas tú poder transformar tu vida solo con tu intención? Según él, esto no es solamente posible, esto es natural, pero a nosotros nos han enseñado a olvidar, a vivir como dormidos, a desconectarnos de nuestra capacidad creadora. Y Jacobo vino a encender esa chispa, a recordarnos que somos más que carne y pensamiento, que somos conciencia, vibrando en un mar infinito de posibilidades, y que si nosotros logramos sintonizar con ese campo, todo puede cambiar. El amor, la salud, el tiempo, el espacio, todo. El término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, de volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro, o sea, no existe como un fenómeno físico, como tal, como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, ahí tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. En sus últimos escritos hablaba de un punto de inflexión, de un momento que la humanidad despertaría. ¿Será este el ahora? ¿Será que tú eres parte de este cambio? Pues no necesitas ser científico para explorar la conciencia. Solo necesitas atención, necesitas silencio, presencia. Pues les cuento que Jacobo decía que los verdaderos experimentos suceden en el corazón, que cuando tú amas, cuando meditas, cuando intuyes, es cuando estás interactuando con el campo, y ese campo responde. No es magia, es ciencia olvidada, es sabiduría antigua, y tú al escuchar esta historia ya estás reactivando esa memoria, porque nada se pierde, todo se transforma. Les cuento que el impacto de su obra ha llegado hasta otros países. Se le estudia en universidades de Europa, de América y Asia, pero más allá de las aulas,
Su mensaje se ha filtrado en canciones, se ha filtrado en arte, se ha filtrado en sueños. Pues Jacobo no dejó solo teoría, Jacobo dejó una frecuencia, dejó una vibración que sigue expandiéndose. Y cada vez que alguien se pregunta, ¿y si la realidad no es como me la dijeron? Allí está él, sembrando la duda, pero también la esperanza. Porque si lo imposible es posible, entonces todo es posible. Incluso sanar, incluso despertar, incluso recordar quiénes somos en realidad. Este creía que el universo es un espejo y que lo que ves afuera es el reflejo de tu interior. ¿Tú alguna vez te has preguntado qué imagen estás proyectando? Tal vez lo que te molesta afuera está adentro, tal vez lo que admiras también. Somos co-creadores, decía, y eso implica responsabilidad, pero también implica libertad, parceros. Si puedes imaginar otra vida, tú puedes crearla. Si puedes visualizar un futuro mejor, puedes atraerlo también. Y es que no se trata de positivismo superficial, se trata de reconectar con ese campo sintérgico que lo contiene todo. Ese campo eres tú, es tu esencia, es tu hogar. Muchos que lo conocieron dicen que su mirada era como un abismo, no por oscura, sino por profunda, como si al verte viera todo de ti, como si ya supiera tu historia, como si ya supiera tu dolor, tu luz. Así era Jacobo, era un puente entre mundos, entre lo visible y entre lo invisible. Él no imponía sus ideas, solo compartía y plantaba semillas. Luego se retiraba, dejando que tú mismo las germinaras, porque entendía que el verdadero cambio no viene de afuera, viene de dentro, y que nadie puede recorrer tu camino por ti, solo tú. Y sin embargo no estás solo. Jacobo creía en la red, en la conexión entre conciencias. Decía que en lo profundo todos estamos unidos, que cada pensamiento tuyo afecta al otro. Así que cuando tú eliges amar, en vez de odiar, estás sanando el mundo. Cuando tú eliges perdonar, estás liberando generaciones. Cuando eliges confiar, estás creando futuros posibles. ¿Te das cuenta del poder que tú tienes? Ya no necesitas pedir permiso, solo necesitas recordar, necesitas atreverte. El campo está ahí, esperando tu señal. Y Jacobo, tal vez también. Hoy sus libros siguen siendo faros, pero hay algo mucho más poderoso que tus palabras, y es tu energía. Porque Jacobo, pues bueno, este no quería ser un maestro, este quería que tú descubrieras al maestro que hay dentro de ti. Por eso su mensaje no muere, por eso su historia aún nos sacude, porque todos en algún nivel hemos sentido ese llamado, a ver mucho más allá, a vivir con propósito, a recordar que la realidad es maleable y que el amor, el verdadero amor, es la clave para transformarla. Dicen que hay lugares en la sierra donde aún se siente su presencia, que algunos chamanes aseguran haber hablado con él en sueños lúcidos. ¿Será que son alucinaciones? ¿O será que son fragmentos de una conciencia que trascendió el cuerpo? Jacobo hablaba de eso, de la posibilidad de continuar sin cuerpo, de existir como vibración pura. Tal vez ya lo hizo, tal vez tú, al sentir escalofríos ahora, estás tocando su frecuencia, porque lo verdadero no se muere, solo cambia de forma, y lo que él despertó en ti, eso sí, es eterno. Y es que esta historia no busca convencerte, no, para nada, busca despertarte, que dudes, que te cuestiones, que tú observes, no creas nada ciegamente, pero siente si algo dentro de ti resuena, y si es así, sigue la pista, porque no estás aquí por casualidad. Has sido llamado, has sido tocado, y tu vida puede ser mucho más mágica de lo que tú crees, si tan solo te permites mirar con otros ojos, con los ojos del alma y con los ojos del corazón. Así que recuerda esto, mi bro, no estás roto, nunca lo estuviste, solo lo olvidaste. Por eso Jacobo hablaba de recordar, no de aprender, porque tú ya sabes, lo más profundo tú ya lo sabes. Él solamente vino a encender lo que ya arde en ti. No necesitas gurús, no necesitas atención, necesitas presencia, coraje, necesitas mirar hacia adentro. Esto requiere valentía, es el único camino que realmente vale la pena.
Imagina un mundo donde todos recordaran esto, donde cada persona entendiera su conexión con todo lo que es. No existirían las guerras, no habría odio, solamente habría conciencia. Y aunque suene utópico, ya está ocurriendo lento, silencioso, pero imparable. Y tú formas parte de esto, porque transformar tu mente es transformar el mundo. Y esa es la verdadera revolución, la revolución invisible que Jacobo soñó. Así que ahora te toca a ti, no para repetir lo que Jacobo dijo, sino para descubrir lo que tú sabes. Investiga, medita, ama, crea, comparte. Vive con los ojos abiertos y con el corazón disponible, porque este mundo necesita almas despiertas y tú eres una de ellas y lo sabes, lo sientes y ya no hay vuelta atrás. Estás aquí, estás listo, así que comience el viaje. Bueno, mi brother, y si esta historia te tocó, que sentiste esa chispa adentro, te invito a ser parte de este espacio, a suscribirte a mi canal y acompañarme en más relatos como este, porque cuento historias que despiertan, que inquietan, que transforman, desde los misterios más ocultos hasta vlogs con el alma. Y cada video es un portal, así que si estás aquí es porque tú ya lo cruzaste. Nos vemos, mis brothers, en el próximo video. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto. Bye bye.